Había puesto el teléfono, no lo había puesto a grabar. Mateo 5, versículo 13. Bueno, ahí dice, esto es el sermón del monte o sermón de la montaña, y el Señor Jesús dijo ahí, vosotros sois la sal de la tierra. Lo voy a decir de otra manera que se entiende mejor, porque si la sal se desvaneciere, en otras traducciones dice, si la sal se hiciera insípida, que creo que refleja mejor lo que está diciendo el Señor Jesucristo, pero si la sal se hiciera insípida, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera. ¿Qué pasa? La llave. Ser echada afuera y hollada por los hombres. Bueno, pues como decía, este pasaje está dentro del Sermón del Monte y a partir de ahí del versículo 13 Jesús comienza a mostrarnos cómo el carácter cristiano conduce a llevar una vida cristiana. Y lo que una persona, evidentemente yo creo que todos estáis de acuerdo conmigo, es interiormente, se va a mostrar exteriormente de manera específica. En primer lugar, porque va a ejercer una influencia sobre los demás. Y fijaros que eso queda reflejado cuando dijo el Señor, vosotros sois la sal de la tierra. Y en segundo lugar, que va a pasar, es que esa persona brilla con luz propia. Y por eso en el versículo siguiente, el 14, el Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y como podéis ver, nuestro Señor usaba frecuentemente metáforas como estas para ilustrar profundos principios espirituales. Para quien no lo sepa, una metáfora es una figura retórica que compara directamente dos cosas diferentes, pero usando un significado distinto a fin de crear una comprensión más rica, ¿no? y sugerente. Voy a poner algún ejemplo de alguna metáfora sobre esto que estoy diciendo. El mundo es un pañuelo. Todo el mundo ha escuchado esto, ¿verdad? Alguna vez en su vida. Evidentemente el mundo no es un pañuelo, ¿no? Pero tratamos de decir el mundo es pequeño. El tiempo es oro. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el tiempo es valioso. La vida es un suspiro. Para decir que la vida es breve, ¿no? Creo que todo el mundo está entendiendo lo que estoy tratando de decir. Bueno, pues solo en el Sermón del Monte aparecen más de 8 metáforas principales y hoy vamos a analizar una de ellas, que es la de la sal, del versículo 13. Porque en ella lo que el Señor Jesús está hablando es de la influencia espiritual, ¿no?, que los creyentes podemos ejercer. Y vamos a comprender por qué el Señor Jesús nos comparó con la sal y por qué el ser sal nos permite tener una influencia espiritual en el mundo que vivimos. Bien, pues a lo largo de las Escrituras, la sal se utiliza muchísimo para simbolizar el carácter del pueblo de Dios. Sí, señor, bien dicho. Bueno, cuando Dios habló a su pueblo en el Antiguo Testamento sobre el valor de los sacrificios que se ofrecían, les dijo, esto está en Levítico 2:13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda ofrecerás sal. Y por supuesto, los judíos, no puede ser menos, hablaban de la sal como algo precioso.
Los griegos consideraban la sal un regalo divino. Y los romanos decían que no hay nada más útil en el mundo que el sol y la sal. Y por supuesto todo el mundo sabe, bueno, no sé si todo el mundo lo sabe o no, pero yo lo voy a decir igualmente, que a veces a los romanos, a los soldados romanos, se les daba parte de su sueldo en sal. Y que de ahí viene la palabra salario, como os podéis imaginar, ¿no? Que recibimos a fin de mes por nuestro trabajo. Y cuando decimos también que una persona nos cae muy bien, porque es muy simpática, solemos decir también que es una persona muy salada, ¿no? Pues bien, en el plano espiritual, la sal representa a un cristiano lleno del Espíritu Santo. Porque solamente el Espíritu Santo puede obrar en nosotros para que nuestra vida sea semejante a la sal y por lo tanto semejante a Cristo. En cierta ocasión el Señor Jesucristo estaba hablando acerca del juicio y dijo lo siguiente. Esto está en Marcos capítulo 9 del 47 al 49. Dice, si tu ojo te fuese ocasión de caer, sácalo, porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos, ahora fíjate lo que dice el Señor, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Aquí la sal está en estos versículos en contraste con el pecado y con la corrupción. Y evidentemente nosotros que somos creyentes debemos ser conocidos como el Señor Jesús era, tal como dice Hebreos 7:26. Santos, inocentes, sin mancha y apartados de los pecadores. Por otro lado, es importante que seamos sal, influyendo en la vida personal, social y laboral. Porque en la vida personal todos nosotros interactuamos con gente a diario. Y entonces os tengo que hacer una pregunta. ¿Qué efecto tenemos nosotros sobre ellos? Socialmente hablando, cuando ya en el momento que tú le dices a alguien que eres cristiano, la gente te observa, seamos conscientes de ello o no. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es si somos una influencia purificadora, como la sal lo es, o por el contrario, hacemos que la gente se aleje de Dios. Esto nos da para pensar. Y en el trabajo, en el ambiente laboral, evidentemente debemos ser honestos, puntuales, eficientes, allá donde trabajemos. Porque a todo cristiano no se le pide que reparta sal. Lo que Dios nos está pidiendo es que seamos sal. Porque ¿sabéis lo que es la sal? La sal es un antiséptico natural. ¿Lo sabéis? Cuando no se quiere que crezcan determinados microbios en un medio de cultivo, ¿sabéis qué es lo más barato que se le puede añadir a ese cultivo?
sal. Para quien lo sepa, para quien no lo sepa, es el medio de Chapman. Entonces, en el momento que tú le echas sal, ahí se acabaron los microbios. No crece nada. Bien, además la sal es conservante, precisamente por su carácter antiséptico. Gracias a eso tenemos jamoncillo. Qué rico, ¿no? Gracias a eso hay también, bueno, en Granada se dicen alpichás, sardinas prensadas, ¿no? Salada, ¿no? Para quien le guste el pescado en salazón. ¿Bien? Y además tiene otra cualidad importante la sal. ¿Qué otra cualidad tiene? La sal es saborizante. Potencia el sabor de los alimentos. Porque cuando comemos algo sin sal, solemos decir, qué insípido, qué soso, no sabe a nada, ¿no? Bien. Entonces, ser sal, hermanos, es la respuesta frente a un mundo decadente. Entonces, la pregunta es, que tenemos que hacernos todos nosotros. ¿Poseemos cada uno de nosotros la sal que Dios demanda de nosotros en nuestra vida? Porque si queremos reflejar a Cristo, tenemos que ser más salados que el Espíritu Santo. Y lo digo con toda propiedad lo que estoy diciendo. Y no sé si sabéis que los diferentes mares y océanos del mundo tienen salinidad diferente. Por ejemplo, el Océano Pacífico, que es uno de los océanos más grandes que existen en el mundo, tiene algo menos de salinidad que el Océano Atlántico, que es más pequeño. A su vez, el Océano Atlántico es algo menos salino que el mar Mediterráneo, ¿no? Que se encuentra aquí encerrado por el estrecho de Gibraltar. Entonces, el agua ahí, la evaporación de agua es mayor, entonces, sus aguas son un poquito más saladas. Y no digamos nada si comparamos simplemente el Mediterráneo con el Mar Muerto. El Mar Muerto es 500 veces más salado. Tiene tanta sal, que cuando una persona se baña en las aguas del Mar Muerto, ¿sabéis lo que ocurre, no? Flota. Es imposible que te ahogues en el Mar Muerto. Flotas allí. Bueno, entonces, lo mismo ocurre con los cristianos. Algunos sois más salados y otros menos salados. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero fuese como fuese, el Señor nos dijo que tenemos que ser la sal de la tierra. Entonces, ¿cuál es mi propósito en el día de hoy? Que tú examines tu contenido de salinidad en el día de hoy. Porque eres el tipo de persona con la que a las demás se sienten a gusto de estar con ella. Tu conversación cuando estás hablando con la gente es pura. Quiero decir, no te metes en asuntos escabrosos, no hay palabras corrompidas que salgan de tu boca. Cuando prometes algo a alguien, lo cumples. Te caracterizas por tu bondad. Pues hermanos, tenemos que ser conscientes de una cosa. Nos guste o no, un mundo incrédulo nos ve, nos observa y nos escucha. La pregunta es obvia. ¿Qué ven y qué oyen de ti? Y ahora vamos al grano después de esta introducción un tanto larga. ¿Cuál es la función de la sal?
Pues la función de la sal es impregnar y afectar todo lo que toca. Y sus efectos se hacen sentir a través de 3 aspectos de la vida cristiana. El pasaje paralelo, Marcos 9:50, dice: tened sal en vosotros mismos y tened paz unos con los otros. Una de las características obvias y naturales de la sal es que la sal actúa silenciosamente y lo hace a corta distancia, porque para cumplir su función tiene que entrar en contacto con el objeto del que se trate. Y si la sal es capaz de conservar su sabor salado, siempre será eficaz. Nadie ha visto que le echemos la sal a un jamón crudo y se oiga nada, ni se vea nada, aparentemente. Pero ¿sabéis qué está pasando, no? La sal está comenzando a impregnar y a entrar en el jamón, y eso hace que no se pudra, se conserva y además deja de saber a carne cruda y sabe a gloria bendita. ¿Sí o no? ¿Nos gusta el jamón a todos vosotros? Y si es de jabuguillo, más todavía, ¿no? Entonces la sal hace su trabajo silenciosamente. Así que, ¿sabéis que todos vosotros tenéis que tener un testimonio de vida eficaz y silencioso? Porque un testimonio silencioso es preferible muchas veces a abrir la boca. Porque cuando abrimos la boca, como dice la palabra de Dios, en las muchas palabras siempre hay pecado. A veces soltamos algo que no deberíamos haber dicho, ¿no? Entonces, fue durante un juicio, cuando Jesús estaba delante de Pilato, que cuando Pilato le preguntó, ¿sabéis con qué respondió el Señor Jesucristo? Con un silencio absoluto. Dice, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Entonces, hermanos, ¿cuándo es necesario hablar? ¿Cuándo es necesario callar? Esto proviene de la verdadera sal que nos provoca en nosotros la moderación y el control que proviene del Espíritu Santo en nuestra vida. Y lo que nosotros somos día a día es, y fijaros bien, lo recalco esto, mucho más importante que lo que decimos. ¿Y sabéis por qué? Esto lo dice un refrán español: porque los hechos permanecen y las palabras se las lleva el viento. Y a menudo lo que nosotros somos habla tan fuerte que silencia todo lo demás. Por lo tanto, hermano, si nuestra vida no evidencia el sabor de la sal pura, entonces lo que decimos no tiene ningún valor y es mucho mejor callarse. Y ahora vamos al aspecto contrario. Si hemos hablado de que a veces es mejor estar callado, ahora vamos a hablar de cuándo es necesario hablar. Y entonces fijaros lo que dice Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses 4:6, ¿no? Quiero que recordemos aquí cuando Pedro negó al Señor Jesucristo en la víspera de ser crucificado.
En ese momento todavía no había venido el Espíritu Santo en su vida. Y en lugar de hablar con valentía acerca del Señor Jesucristo, sabéis lo que hizo, ¿verdad? Lo negó, y dice Marcos 14:17, con maldiciones y juramentos. ¿Por qué? Pues porque no estaba dispuesto en ese momento a dar testimonio de Cristo de ninguna manera. Pues bien, ¿cuál es la mayor necesidad de la Iglesia en este tiempo? Pues la mayor necesidad es que cada miembro de la Iglesia hable de Cristo. Es que evangelice. Porque si os dais cuenta, sin ello, si la Iglesia no hace esto, que es una de sus funciones, jamás se va a evangelizar el mundo. Ya sé que a vosotros, no sé, alguien quizás piense, bueno, pero ahí están las campañas evangelísticas. Ahí están los programas de televisión. Ahí están los programas de radio, ¿no?, que se pueden ver por televisión. No sé si en Melilla, aquí yo no he visto, no logro sintonizar ninguno, pero en Granada tú enciendes la televisión y hay como 5 o 6 canales cristianos de televisión. Y emisoras de radio no sé cuántas. Pues mira, te voy a decir algo. Pues ni las campañas, ni los programas de radio, ni la televisión van a lograr por sí solos este objetivo. ¿Y sabéis por qué? Porque Dios no se le delegó ni a la televisión, ni a la radio, ni a las campañas. ¿A quién se lo delegó? A la Iglesia. Este es nuestro trabajo. El método de Dios para que el mundo crea es que yo, que soy cristiano, hable con fervor. Hable de tal manera que mi palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo se debe responder a cada persona. Que seamos testigos como lo hizo la Iglesia primitiva. Y en Hechos 8:4 dice que iban por todas partes predicando la palabra. ¿Y sabéis lo que pasó? Como esto lo hizo la Iglesia, en poco menos de 30 años, ¿estáis escuchando? En poco menos de 30 años, todo el mundo conocido, civilizado, me estoy refiriendo, el Imperio Romano, había escuchado el mensaje de Cristo. Y la inmensa mayoría de la población del Imperio Romano había dejado los ídolos para convertirse al Señor. Entonces la Iglesia del Señor necesita imperiosamente cristianos cuya vida sea esta, que hablen con gracia, que sus palabras estén sazonadas con sal, para que sepan responder a cada persona. Allá por el año 1951 se le pidió a cierto filósofo francés llamado Albert Camus. ¿Os suena? A usted sí. A mí también, por cierto. ¿Vale? Pues se le pidió a Albert Camus que le dijese, según su opinión, a un grupo de clérigos franceses qué es lo que el mundo esperaba de los cristianos. Y este hombre le dijo lo siguiente: lo que el mundo espera de los cristianos es que se manifiesten contra el mal, de tal manera que no quede la más mínima duda sobre lo que quieren decir en el corazón del hombre más sencillo. El mundo espera
que los cristianos hablen con claridad y asuman su responsabilidad personalmente. Y ahora yo os digo esta pregunta. Si esto lo dijo este hombre, un filósofo, ¿cuánto más espera Cristo de nosotros? Y yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo con Albert Camus, ¿no? En Marcos 9:9 hemos leído: todo sacrificio, Marcos 9:49, perdón, será salado con sal. Entonces todo cristiano que conoce la sal del Espíritu en su vida tendría que vivir la experiencia de Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2, que dice lo siguiente: os ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, un cristiano que es sal de la tierra se entrega por completo a esta vida de sacrificio santo a Dios. Y todo lo que hace, lo hace con el Espíritu Santo, entre comillas, salado, aunque eso tenga un gran costo para su vida. Pero todo lo que hagamos de esta manera va a contar para la gloria de Dios. El Señor Jesucristo, que es muy sabio, continúa diciendo en el versículo 13: pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada, dice hollada, es lo mismo, pisoteada por los hombres. Y hay dos maneras en que la sal de un cristiano puede perder su sabor. Volvemos otra vez a Marcos 9:50, donde dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz unos con otros. Y vamos a prestar atención a las palabras: tened sal en vosotros mismos y paz unos con otros. ¿Esto qué es? Pues esto es lo opuesto al aislacionamiento. Porque cuando una persona se aísla de la iglesia, se aísla de la comunión cristiana, ¿sabéis lo que ocurre? Que con el tiempo pierde su celo, pierde su fervor, pierde el sabor salado, para decirlo de una manera inconfundible. Y Dios no nos ha llamado a vivir una vida separada del mundo. Perdón, nos ha llamado a vivir una vida separada del mundo, pero no nos ha llamado a vivir aislados. Y este es un error que cometieron los primeros padres de la iglesia, algunos de ellos, que creían que a Dios solo se le podía aislar, se podría vivir, sentir a Dios sirviéndole desde el aislamiento. ¿Sabía a lo que eso dio lugar? Al monacato, a los monasterios, a los eremitas, esta gente que vivía en lo alto de una ermita y estaban allí y no se relacionaban con nadie. Si nos metemos entre las cuatro paredes de la iglesia y somos, entre comillas, monjes evangélicos,
Entonces, ¿cómo vamos a ser testigos del Señor Jesucristo hasta lo último de la tierra? Por ejemplo, el secreto de la Iglesia primitiva siempre residió en la unidad y en la comunión de la Iglesia. Y por eso leemos en Hechos 2:4, perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Y precisamente por eso el autor que escribió Hebreos dice: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Eso es Hebreos 10:25. ¿Por qué? Porque ahí vas a perder tu sabor salado. Entonces, cuando vengas a la iglesia, tienes que venir dispuesto a compartir tu sal con tus hermanos. Trae la sal de tu presencia y de tu espíritu dispuesto a adorar a Dios cuando vienes el domingo. Trae la sal de tu reverencia, si alguien no entiende esa palabra, de tu adoración y respeto a Dios. Trae la sal de tu ofrenda. Trae la sal de un espíritu de amor y de compañerismo. Trae la sal de un saludo cordial y una sonrisa. Trae la sal de una palabra amable y pensamientos constructivos y positivos. Trae a un amigo o a un familiar. Trae lo mejor de ti a la iglesia cada domingo y desarrolla el hábito de venir a la iglesia a adorar al Señor en su día. Pero como el Señor Jesucristo es muy sabio, dijo: si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? Cuando ese verbo perder su sabor, el verbo moraino en griego significa dos cosas que parecen en principio que no tienen conexión la una con la otra. Una es evidente: el verbo moraino significa volverse insípido. O sea, si la salsa es insípida, o sea, pierde el sabor salado. Pero el otro significado es hacerse tonto. Esto cuadra menos, ¿no? Con lo que parece que estamos hablando, por lo menos en principio. Pues no, sí que cuadra. Porque si un cristiano actúa como un tonto y permite que el mundo, la carne y el diablo le infiltren su vida, se vuelve insípido, sin sabor e incapaz de salar nada. Y no sé si sabéis que los científicos dicen que la sal puede perder su sabor y sus características cuando está en contacto con otras sustancias que la absorbe, ¿no? que la absorbe la sal y lógicamente la transforman. ¿Y qué es lo que le pasa a un cristiano cuando no está donde debe estar? Lo mismo, que absorbe lo malo y pierde su sabor. Exactamente lo mismo. Entonces, nada es más trágico, ¿no?, que un cristiano, como dice el apóstol Pablo, sea descalificado en su carrera, deje de comportarse como un cristiano. Y como la sal que ha perdido sus características de esta manera se hace inútil, ¿sabéis para qué la empleaban los romanos?
pues había un bache, un agujero, pues ahí la echaban, para rellenar baches. Por eso la palabra del Señor dice que la sal que se hace inútil es hollada, es pisada. Y, por supuesto, vamos a pensar en algunos ejemplos de esto en la vida práctica. ¿Qué le pasó a Sansón? Sansón se enamoraba de una escoba con faldas. Era un mujeriego impenitente. Era un penitente. Y después de transigir con todas estas cosas, ya sabéis, ¿no? Una mujer, ¿no?, le arrancó su secreto, perdió su fuerza, eso perdió su vista, ¿y a qué le llevó? A su incapacidad para poder servir a Dios. Ahí lo estáis viendo, un ejemplo de cómo la sal, de cómo alguien pierde su sabor. Voy a poneros otro ejemplo. Este está en el Nuevo Testamento. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, este matrimonio mintió a los apóstoles, mintió a la iglesia. Tenían una propiedad, la vendieron y querían traer el dinero de la venta a la iglesia. Pero en vez de decir, mira, hemos vendido la propiedad, ¿verdad?, y la hemos vendido por 10, entregamos 5 y nos reservamos 5 para nosotros. Porque si lo hubiesen hecho así, ¿qué problema había? Pues ninguno. ¿Pero qué le dijeron a los apóstoles? Aquí está el precio de nuestra heredad. ¿Qué habían hecho? Mentir. Mentir. Mentir al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó? Les costó su vida por haber mentido. ¿Y qué pasó? También perdieron el dinero. Porque que yo sepa, un muerto no les sirvió para nada. Y vamos a pensar en ejemplos modernos de cómo ya en la vida seglar todas estas personas que hoy día están enjuiciadas en nuestro país. Una lista innumerable que todos los días lo estamos viendo en el telediario. Esta gente eran algo, eran alguien, pero en algún momento, en alguna otra manera, también pidieron su sal, ¿no? No lo digo en el sentido espiritual, ¿no? Ya sabéis qué es lo que ha pasado con ellos. Y entonces perdieron su influencia sobre los demás. Ahora mismo son unos parias sociales, ¿no? Entonces, quizás te pregunte si es posible que la sal vuelva a recuperar su fuerza, su sabor y su poder, si es que lo ha perdido. Pues claro que sí, a Dios gracias, porque hay esperanza para quien se arrepiente antes de que sea demasiado tarde. No en vano la palabra de Dios dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos que nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ya termino. La metáfora de la sal, el Señor Jesucristo, nos lanza un desafío. Y es como si nos preguntase, ¿qué está ocurriendo en tu vida? ¿La sal de tu vida influye en quienes te rodean o has perdido tu esencia salada? ¿Sabéis una cosa? Nosotros no podemos culpar al mundo por su situación. Y especialmente si no reaccionamos como la sal del mundo frente a los males de este. Porque el Señor Jesucristo nos dijo,
vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se hace insípida, ¿con qué será salada? Entonces, hermanos, todos hemos sido llamados a ser sal. Pues entonces cumplamos con aquello que el Señor espera de todos nosotros. Que el Señor os bendiga.